Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Soy Adolfo Chautón. Bienvenidos y bienvenidas a la séptima clase de la Experience Facilitar la Ciudad Colaborativa, impulsada por Urban Social Design. Eh, Antes de empezar y como en todas las sesiones, simplemente recordar algunos aspectos vinculados con temas de logística y de organización. El primero, bueno, recordaros que sigue abierto y a nuestra disposición el blog de Posterus, donde sería especialmente interesante que una vez publicados nuestros proyectos empecemos a mirar también, a mirar y a compartir con el proyecto de otros compañeros y nos animemos a comentar lo que nos parezcan esos proyectos y un poco activarnos todos en ese trabajo en red que propone la Experience. La posibilidad de entrar y comentar sobre estos trabajos es para todos los participantes de la Experience y para todos aquellos que también estáis siguiendo las clases y las sesiones en abierto, por ejemplo, a través del chat. Sí que os queríamos a los participantes que comentéis vuestros proyectos, recordaros que es importante que cuando publiquéis algo pongáis vuestro nombre al final del contenido que publicáis para que luego cuando desde tanto de Urban Social Design como desde Ecosistema Urbano se le dé difusión a los contenidos que generáis, puedan ser identificables. En estos momentos ya están subiéndose contenidos al blog de Urban Social Design y en breve van a empezar a subirse al blog de Ecosistema Urbano, porque uno de los objetivos importantes de esta experiencia eh, precisamente era difundir el conocimiento que se genera a través de este proyecto. Entonces, bueno, simplemente eso. Recordaros que es importante el que pongáis vuestro nombre, incluso vuestra identidad digital, si queréis que luego a través de las redes, por ejemplo, gente que pueda ver vuestros comentarios os enlace directamente. Estamos también ya ultimando las tutorías. Quedáis 3 de las personas apuntadas participando en la experiencia por apuntados a las tutorías y sí que ahí os pediríamos, por favor, a las 3 personas que todavía no os habéis apuntado, que lo hagáis a la mayor brevedad posible para que podamos cerrar ese turno de la tercera tutoría. En relación con esa tercera tutoría, también os vamos a hacer ya entrega esta misma noche, os lo enviaré por correo electrónico y lo tendréis a vuestra disposición a través del kit de la Experience, un calendario y un documento donde se resume lo que nos queda de curso desde esta séptima clase hasta la finalización, incluidos los plazos de las entregas y lo que en cada una de esas entregas de alguna forma se os va a pedir. Lo interesante sería que revisarais este documento que os vamos a enviar esta noche, para que si hubiera alguna duda respecto a los contenidos que se plantean en ese documento lo pudiéramos contrastar en la propia tutoría. ¿De acuerdo? Si a alguien no le diera tiempo, lo podríamos hacer luego por correo electrónico, pero bueno, creo que es mejor cualquier duda que pueda surgir que lo podamos ver en la propia entrega. No sé si esto, bueno, la parte informativa con esto acabaría. No sé si tenéis alguna pregunta o hay alguna cuestión que queríais que no ha quedado clara. Si no me decís nada a través del chat, yo, por tanto, empiezo con los contenidos. Urban Social Design Experience, facilitar la ciudad colaborativa, innovación abierta en procesos de implicación ciudadana. Mi nombre es Adolfo Chautón. Esta es la séptima clase que tiene como título el VA en el espacio público y social. Como todos los días, una primera referencia para encuadrarnos o focalizarnos un poco sobre los aspectos que vamos a trabajar hoy. El VA puede ser entendido como un espacio donde emergen las relaciones, que puede ser físico, virtual, mental o cualquier combinación de ellos. Es una cita de Ikujiro no Naka y Naguro Kono, donde ellos reinterpretan un concepto de la filosofía japonesa, que es este concepto del VA, que podríamos también, a grosso modo, traducir como espacio,
más o menos. Pero parece especialmente relevante ese enriquecimiento, esa mayor significación que tiene el VA respecto a nuestro simple concepto de espacio de entorno. La séptima clase, el VA en el espacio público social, sería la que le daría continuidad a ese miniciclo que hemos tenido de 3 clases hablando de innovación social y funcionaría también un poco como transmisión o transición entre los conceptos que hemos manejado de innovación social y la octava clase que versaría sobre sostenibilidad, es decir, sobre las formas y procedimientos de trabajo colectivo y su vinculación con el entorno físico y con las dinámicas de sostenibilidad que podemos plantear en torno a intervenciones en el espacio físico. Los contenidos que vamos a ver hoy en la clase, el VA en el espacio público y social, primero, nociones sobre el VA, reflexionar un poquito, plantear un poquito cuáles son esas nociones básicas que nos interesan y su aplicación al espacio urbano. En segundo lugar, reflexiones sobre la construcción social del espacio público y una última apunte sobre una reflexión sobre lo que es hoy periferia o lo que es la periferia o cómo se está transformando la periferia. Como decíamos, el concepto del VA unifica el espacio físico, en este caso, como se puede ver en la diapositiva, sería una habitación en la que concurriría gente y el espacio virtual, es decir, herramientas, y no solo estas herramientas virtuales, sino en ese concepto de espacio virtual, para mí también se incluyen todas las relaciones interpersonales, tanto relaciones profesionales como de amistad, afectivas, de todo tipo, también entrarían en ese concepto de VA. Y por último, esos espacios mentales que tienen que ver con todos los aspectos cognitivos, la experiencia, la creatividad, la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna forma, el VA sería la suma de esos 3 entornos y cualquier combinación existente entre ellos. Últimamente se viene mucho y cada vez se viene tratando más el tema de los espacios híbridos y a mí me parecía especialmente interesante que los espacios híbridos, que es la combinación de entornos físicos y entornos virtuales, muy vinculados con la aparición de Internet, añadirle, enriquecerle ese último aspecto, es el aspecto cognitivo y del que muchas veces creo que nos olvidamos y para mí, sin embargo, es esencial porque de los aspectos cognitivos, de los espacios en los que trabajamos, derivan en realidad las realidades que construimos, perdón por la redundancia, las realidades que construimos sobre ellos. Por lo tanto, el VA, ese concepto que yo os traía y que quería compartir con vosotros, podría ser entendido como un espacio compartido donde emergen las relaciones de todo tipo, relaciones entre personas, de personas con entornos virtuales, relaciones colectivas, es decir, personas con otras personas peer-to-peer solo con otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. El corolario aquí de posibles relaciones es infinito, porque es la relación de cada persona con ese espacio físico y con las propias relaciones virtuales que en él interactúan, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el punto de que incorporándole esta visión de que en el espacio también confluye ese espacio cognitivo de las personas, lo que estaríamos viendo es que cada espacio se transformaría de forma constante en función de las personas que estuvieran dentro y lo que esas personas en cada momento están pensando. Por tanto, es un poco, me parece interesante cómo este concepto nos amplía el foco sobre lo que normalmente entendemos por espacio y lo que de alguna forma parecía interesante para volcar con vosotros en la clase era en qué medida el conocer estos entornos nos pueden ayudar a diseñar nuestras intervenciones o a remirar los espacios en los que normalmente trabajamos o convivimos desde este punto de vista. En este sentido os quería mostrar un pequeño vídeo que yo creo que nos puede servir y que recoge mucho mejor incluso que esta presentación lo que venimos hablando, ¿no? En esas relaciones que decimos que emergen, ese tipo de cuestiones que vemos, un poquito a modo
de ejemplo. Está en inglés, pero yo creo que se entiende perfectamente. ¿De acuerdo? Lo voy, lo voy a poner. That's where we are right now. Small suburb outside of downtown Los Angeles. Real small hospital, but on the fourth floor is a special unit. My son Tony, as you know, is Tim. Tim 1 is there because he suffers from Lou Gehrig's disease. It's an advanced stage of Lou Gehrig's disease, otherwise referred to as ALS. He is not able to move his limbs or eat or talk or move any part of the body. Perdonar porque ha dado problema. Lo tenía cargado antes lo tenía cargado antes precisamente para evitar este tipo de cosas, pero Vimeo a veces da este tipo de problemas. Voy a volver a intentarlo. Es un proyecto que se llama The Ace Writer, no sé si lo conocéis. A mí me parece francamente interesante. That's where we are right now. Small suburb outside of downtown Los Angeles. Real small hospital, but on the fourth floor is a special unit. My son Tony, as you know, is Tim. Tim 1 is there because he suffers from Lou Gehrig's. That's where we are right now. Small suburb outside of downtown Los Angeles. Real small hospital, but on the fourth floor is a special unit. My son Tony, as you know, is Tim. Tim 1 is there because he suffers from Lou Gehrig's disease. It's an advanced stage of Lou Gehrig's disease, otherwise referred to as ALS. Bueno, vuelve a dar problemas. Not able to move his limbs, or eat, or talk, or move any part of the body. But however, his brain is wide awake. Perdonar porque vuelve a dar problemas. Creativity, and so it's fortunate that you guys. Os pedía disculpas, os digo porque vuelve a dar problemas, no sé exactamente el por qué. Os doy el enlace a través del chat por si queréis verlo. Os lo incluiré en la presentación y lo que hago es que os cuento un poquito lo que es el proyecto y por qué me parecía interesante. ¿Vale? Por no insistir con el vídeo que parece que no acaba de entrar. No sé, con Vimeo hemos tenido problemas también en ocasiones. Básicamente es un proyecto colaborativo basado en software libre y en código abierto de investigación, simplemente para darle soporte a personas con que por haber sufrido un tipo de esclerosis tienen esa enfermedad degenerativa y han perdido la movilidad en su cuerpo. En este caso es el proyecto que inició la gente del Graffiti Research Lab, precisamente porque uno de los componentes de ese grupo sufría esta enfermedad. Sus compañeros pensaron que cómo podrían conseguir que su amigo volviera a grafitear y lo volviera a hacer en donde tiene sentido hacer grafitis, que es en el espacio público, en la calle. Os recomiendo que veáis el vídeo porque es realmente alucinante. Lo que diseñan es una tecnología muy barata, a través de lectores leen el ojo, la pupila de la persona y en base a eso consiguen realizar dibujos que a través, lo que decimos, de tecnologías de código abierto de software libre, luego proyectan sobre el espacio público, sobre la calle. De alguna forma estas cuatro imágenes un poco nos ayudarían a resumir lo que estábamos diciendo. Un antiguo compañero en la primera imagen, que dejó de grafitear porque sufrió esa enfermedad a través de un proyecto de sus... aquí veis abajo todos los Open Frameworks, Graffiti Research Lab, Debugging Group, FAT. No sé si estáis teniendo oportunidad de verlo en vuestros ordenadores.
Bueno, me parecía un muy buen ejemplo de lo que estábamos hablando, porque me parece que es una experiencia. Perdonad un momentito. Sí, me parece que es una experiencia que recoge muy bien los tres ámbitos de los que hablábamos. Al final, en un espacio público, se acaba realizando una intervención, en este caso ese graffiti virtual del que hablábamos, eh, pero conectado a través de ese entorno virtual, que son, aparte de las redes virtuales propiamente dichas, para proyectar la imagen sobre esos edificios, son también las redes internas que sustentan ese proyecto, esa red entre un montón de programadores y de diseñadores que han ideado toda esa tecnología, y finalmente lo que nos ayudan es a proyectar el imaginario, los aspectos cognitivos de esa persona que está postrada en su cama de hospital porque, bueno, por una enfermedad no ha podido, no puede, eh, ha perdido su movilidad, ¿no? Me parece un ejemplo fantástico y realmente, ya digo, el vídeo, si podéis verlo, echarle un vistazo porque es absolutamente emocionante. Para mí eso recogería un poco ese concepto del VA y lo recogería desde una aproximación absolutamente actual. Cómo en cualquier espacio que nosotros nos encontremos ahora mismo en espacio público interactúan todos esos entornos, ¿no? La configuración que tenga ese espacio, la dimensión virtual, es decir, tanto las redes analógicas como virtuales que en él se soportan, como esos aspectos cognitivos de cada una de las personas que por él transitan. Pero además de este aspecto, el VA, bueno, tiene algunas otras connotaciones. Lo que le diferencia de otras interacciones humanas es que está vinculado a la creación individual o colectiva, pero a la creación de conocimiento. Es decir, esa interacción, ese espacio relacional, lo que nos ayuda es a generar nuevo conocimiento, nueva experiencia sobre lo que es el hecho cuando ocurre en el espacio público, sobre lo que es el hecho urbano. Me parece especialmente relevante también encontrar esta significación y destacar esta significación. Todo lo que hacemos, nada de lo que hacemos, sin embargo, es neutral, más bien todo lo contrario, ¿no? Cada vez que interactuamos o generamos interacciones vinculando espacio físico, espacio cognitivo y espacio virtual, generamos nuevo conocimiento y por lo tanto vamos impregnando ese espacio físico, vamos enriqueciendo las redes y vamos creciendo también en nuestras capacidades cognitivas. Además, de alguna forma, y en paralelo con lo que decíamos, el conocimiento se queda impregnado, queda inmerso en esos espacios. Y allí puede ser adquirido por cada persona, tanto a través de una experiencia, de su propia experiencia, o reflexionando a través de la observación de las experiencias de los demás. Finalmente, para definir un poco, para cerrar un poco lo que podría ser ese concepto del VA, podría ser este planteamiento de que es un universo donde cada persona podría realizarse a sí misma o el entorno en el espacio, cuando el espacio le ofrece a una persona la posibilidad de realizarse a sí misma, mientras a su vez esa persona forma parte del entorno del que depende su propia experiencia. Bueno, está mucho mejor explicado en la diapositiva de lo que yo acabo de decirlo ahora. Luego, si queréis o surge alguna duda, lo retomamos en el chat. Segundo de los aspectos sobre los que quería hablar en la clase de hoy es la reflexión sobre la construcción social del espacio público, y es un poco en relación con lo anterior, una vez que de alguna forma lo que definíamos antes es cuáles son los ámbitos o los componentes que nos podemos encontrar en un espacio, y ahora aquí es más bien intentar desde esa misma visión, pero hacer una reflexión sobre cuáles son los elementos claves a la hora de plantear construcción del espacio público. El primero de ellos es un poco lo que planteábamos, y es que la ciudad
En realidad, la reconstrucción de espacio público o la reinterpretación o la significación del espacio público no es algo neutral ni es gratuito. Es una labor política e intelectual. Y por tanto, el cómo lo hagamos determina de una u otra forma cómo se va configurando y cómo se va impregnando ese espacio público. La cita de Jordi Borja me parece interesante en este sentido. Además, los espacios sobre los que trabajamos e intervenimos tampoco son neutrales en sí mismos y la calidad que poseen esos espacios o la calidad que nosotros seamos capaces de dotarle va a determinar también el que sobre ellos concurran más redes, más relaciones y más capacidades. Se trata de alguna forma de proponer espacios nuevos y espacios que estimulen y que eh, eh, provoquen lo que de alguna forma plantea ahí la cita, y es un intercambio agradable entre personas, entre ciudadanos, como preludio a un gran intercambio de ideas. Es esa interacción que hablábamos también en otras clases del el espacio condiciona lo cognitivo a su vez condiciona el espacio, y es una sinergia interesante que creo que era bueno, oportuno retomar. Además, y como dice Marina, contamos con herramientas y poderosas herramientas que utilizar a la hora de configurar espacios públicos, pero debemos ser conscientes que cuando manejamos una herramienta, cualquiera que sea, aunque sea un alambre para generar una verja, estamos utilizando los conocimientos impresos en su diseño, los conocimientos, las intenciones, las vocaciones, etcétera, que de alguna forma también están impresos en su diseño. De esta manera, el planteamiento es que cuando intervenimos sobre un área, sobre un espacio, sobre un entorno, lo ideal es que nos ayudara a curar, a mejorar, a crear reacciones positivas, como dice Lerner, tanto a estimular el crecimiento de esas capacidades cognitivas de las personas que por allí concurran, como mejorar las redes y favorecer el trabajo horizontal y establecer relaciones positivas que permitan que el espacio a su vez mejore. Se trataría de intentar entender esos espacios como un organismo y nuestra forma de intervenir en ellos mediante ese planteamiento que hace Lerner de la acupuntura urbana, tocando puntos que permitieran hacer que todo el organismo trabajara de otro modo. Todo eso precisamente, bueno, intentando construir a partir de los elementos valiosos que todo entorno, que cualquier espacio, sin duda tiene. Y como plantea Italo Calvino en su obra Las ciudades invisibles, reconocer quién y qué en medio de toda esa vorágine que él define como el infierno, que es valioso, y hacer que eso que es valioso perdure y dejarle espacio para que sobreviva. Son reflexiones abiertas que quería compartir con vosotros en cuanto a elementos sobre los que construir esa configuración de espacios o esas intervenciones que podemos realizar en espacios públicos. La última de los planteamientos que quería de alguna forma compartir con vosotros es esta idea de que la periferia es una actitud y tiene mucho que ver con todo lo que venimos hablando. Hasta hace aproximadamente 10 o 15 años la periferia era un hecho exclusivamente geográfico. Dependía por supuesto siempre el concepto de periferia y el concepto de centro son parte de un todo, ¿no? Pero los determinantes geográficos condicionaban en gran medida lo periférico o no periférico que podíamos ser. Creo que en este momento eso está cambiando radicalmente y que el hecho de que nosotros seamos o no seamos periféricos no depende tanto de que estemos en el centro de una gran ciudad, sino que tengamos la actitud de, allá donde estemos, conectar nuestras capacidades a través de las redes y a través de ellas
transformar nuestros espacios, transformar nuestros entornos. De nuevo, es un poco lo mismo que planteamos desde el principio al hablar del VA, es esta nueva oportunidad que nos da reconcebir los espacios como un entornos donde convergen una realidad física, una realidad virtual y una realidad cognitiva. Y también, de alguna manera, es un poco el resumen de todo el planteamiento que hemos hecho a lo largo de todo el curso, de cómo a través de la creatividad nosotros podemos activar capacidades que nos permiten convivir y relacionarnos con otras realidades y con otras personas a través de las redes, promoviendo funcionamientos en red mucho más horizontales y donde el conocimiento pueda circular de manera libre y sobre ese planteamiento gestionar y promover realidades de innovación social para acabar finalmente acabar transformando nuestros entornos hacia escenarios más sostenibles, que es de alguna forma sobre lo que centraremos la clase de la semana que viene. Hasta aquí más o menos lo que yo tenía planteado de contenidos. Voy a intentar por último volver a pinchar el vídeo y si no fuera posible, si os parece, abrimos el turno de debate, ¿de acuerdo? Pues un momentito, a ver si fuera capaz de conectar el vídeo. That's where we are right now. A small suburb outside of downtown Los Angeles. Real small hospital, but on the fourth floor is a special unit. My son Tony, as you know, Tim 1 is there because he suffered from hearing disease. Nada, no es posible. No sé si es por el ancho de banda o por lo que sea, se entrecorta y no creo que merezca la pena la tortura para nadie. Bueno, lo que decía, por mi parte, me pongo a vuestro servicio y empezamos a comentar. Estoy un poco leyendo el chat, que parece que ha habido bastante actividad. Un poco me voy a actualizar lo que está planteando Francesco. Efectivamente, todas las dudas o preguntas que puedan surgir las podéis volcar directamente al chat. Francesco las recoge y luego me las vuelca. Planteáis precisamente como primera pregunta que no habíais, bueno, no conocíais el concepto y que si podría hablar un poquito más sobre el concepto del ba. Bueno, el ba en realidad es la forma de denominarlo en japonés. Decíamos que es un concepto derivado de la filosofía japonesa que precisamente se podría traducir, o la traducción más exacta que podríamos encontrar nosotros es entorno o espacio, pero por lo que quería recuperarlo y volcarlo en la clase con vosotros es porque creo que atribuye, que le da, que enriquece un poco el concepto, la noción que nosotros normalmente tenemos del espacio. Tradicionalmente el espacio nosotros lo habíamos concebido como algo físico. El surgimiento de Internet nos hizo empezar a pensar que además de algo físico, un espacio es un entorno virtual, por lo tanto esa idea de los espacios híbridos, pero además yo creo que en esa definición nos faltaba entender que el papel cognitivo de cada una de las personas que compartimos un espacio también es interesante, que es un poco lo que plantea el concepto del ba. El concepto del ba lo que plantea es que cada uno de esos espacios tiene esas componentes y se van agrupando cada vez en entornos mayores a los que suman esas mismas componentes hacia un gran vaso que llaman VASHO,
hacia un gran vaso que sería el entorno de entornos. No sé si Marina plantea que podría ser lo mismo que el ma, que es cognición más espacio. Bueno, en realidad no conozco exactamente, no soy experto en filosofía oriental o japonesa, no conozco exactamente si hay o no matices, pero en realidad se trataría un poco de eso, de enriquecer el concepto que normalmente tenemos de espacio, o el concepto que, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en una plaza, tendríamos que describir lo que ahí ocurre todo lo que hay, o sea, ese espacio es todos los elementos físicos que le componen, todos los elementos virtuales que sobre ese espacio se soportan, pero además también todos esos entornos cognitivos de cada una de las personas que por allí pasan y que van variando en función de cada momento. Eh, bueno, Jordi plantea que la periferia no solo depende de actitud, que por mucha actitud que tengamos, si no hay también capacitación y acceso a las redes, seguiremos siendo periferia. De acuerdo, en gran parte estoy de acuerdo contigo, pero también es verdad, si recordáis la última clase, hablábamos de lo mucho que se han democratizado los medios de producción y de acceso, por ejemplo, a las redes, la ubicuidad de los entornos, que es una tendencia cada vez mayor, es decir, la capacidad de que podamos estar conectados en cada momento y en cada lugar. Por supuesto que no siempre es así y aquí lo planteo como reflexión abierta y hacia dónde pienso que van esas realidades, pero hoy por hoy una persona y algunos compañeros tenemos en el curso, por ejemplo en Soria, podría estar generando centralidad y ser el centro de una red, vamos, el centro, un nodo líder en un momento dado de una red, eh, desde una situación que antiguamente era periferia. En mi propio caso, yo ahora mismo estoy conectado con vosotros desde una ciudad como Cáceres, que yo soy geógrafo y cuando la estudiaba en la carrera me decían que Cáceres sufría, entre comillas, una triple perifericidad. Era una ciudad periférica, en una región periférica, en un país periférico. Bueno, eso creo que se ha transformado radicalmente y se está transformando. Estamos nosotros viviendo ese proceso, lo cual creo que también genera multitud de oportunidades para todo el mundo. En un momento dado en el que se abren las redes y la posibilidad de acceso a ellas, se democratizan los medios de producción y de compartir posibilidades, la perifericidad o no depende más bien de nuestras capacidades y de cómo las desarrollemos y de si tenemos la actitud o no de compartirlas. A eso me refería con que la periferia cada vez más es una actitud. Marina plantea bueno, hay una vertiente que plantea que el espacio público está en declive. Yo en realidad no lo creo. Bueno, hablar en general del espacio público es difícil, pero creo que nunca ha habido tantas oportunidades como ahora de repensarlo, de recualificarlo, de recapacitarlo. Y creo que el espacio público, precisamente, que para mí sería equivalente a lo que a ciudad, el espacio público está en el centro de las oportunidades que se nos abren después de un proceso de crisis, precisamente porque los espacios públicos en cada lugar, precisamente porque sobre ellos se pueden volcar esas capacidades y habilidades cognitivas de las personas que en ellos habitan y que puestas en red permiten conectarse con el mundo, a lo que voy, esos espacios públicos en realidad son el germen fundamental para encontrar la singularidad de cada territorio, de cada espacio. No sé qué pensáis sobre esto.
María Conesa plantea que precisamente el declive puede tener que ver con la acotación de lo que se puede hacer o no se puede hacer en el espacio público, posiblemente. Con la acotación de lo que se puede hacer y con de alguna forma, las preexistencias, es decir, los intereses preexistentes en cada uno de esos espacios públicos. Pero potencialmente el espacio público, para mí, tiene más de oportunidad que de declive hoy, mucho más. Precisamente el espacio público está mucho más cerca de la solución, desde luego, que del problema. Lo que sí que creo que, los que creo que tienen mucho más problema y están en franco declive son esos espacios semipúblicos que eran absolutamente privados. El ejemplo claro, por ejemplo, del mall comercial, ¿no? Cerrado porque eh, precisamente lo que se ha conseguido cerrando ese tipo de espacios a un determinado tipo de personas o acotándolos solo a un determinado tipo de personas es que puedan aparecer en ellos, por ejemplo, la espontaneidad, la innovación disruptiva, la generación de ideas, etc, etc, etc. Creo que eso sí que precisamente el escenario donde puede ocurrir es en el espacio público. Es interesante la reflexión que plantea Francesco, de que, claro, de repente el espacio público, lo que comentaba antes, es un espacio con muchísima significación y con muchísimo poder preestablecido. Y cuando nosotros hacemos una transposición directa sobre el espacio virtual, incluso el que soporta ese espacio público, ahí nos encontramos que Internet, por ejemplo, es un espacio donde todavía encontramos muchísima libertad, sencillamente porque se están haciendo las cosas. Todo eso también cambiará y también se legislará y también se modificará. Incluso el planeamiento de nuestras ciudades, y eso es muy interesante, todos los planteamientos que tiene, por ejemplo, la gente de arquitectura, José Pérez de Lama, en el planeamiento urbano que conocemos, o esas figuras de planeamiento evolucionarán también hasta ordenar el entorno virtual, por decirlo de alguna forma. Habrá entornos urbanos y urbanizables virtuales. No lo sé, ahí dejo abierta la pregunta, pero es interesante la reflexión que planteaba Francesco, ¿no? De cómo precisamente ahora hay un encuentro entre el espacio físico con muy poca capacidad de intervenir y el espacio virtual absolutamente virgen, ¿no? Y en medio de esas dos interfaces se encuentran nuestras capacidades cognitivas que tienen la posibilidad de conectarla o no. Sonia plantea que si consideramos que si eso significa entonces que el diseño ya no es solo diseño de lo físico, eh, que lo otro, lo cognitivo, es mejor que no se diseñe. Bueno, mi planteamiento tiene que ver con la lógica de todo lo que hemos visto en el curso, es que cuando intervenimos sobre el espacio público y sobre todo en acciones participativas, no se trata de que diseñemos lo cognitivo, se trata de que capacitemos lo cognitivo, se trata de que fundamentemos todo en el diseño es decir, en el crecimiento de las personas a través de sus capacidades cognitivas, para que esas capacidades cognitivas se puedan aportar a través de un proceso de innovación social fundamentado en las redes, en las técnicas, por ejemplo, que decíamos de consenso y en las capacidades ahora mismo de crear, tanto digital como analógicamente, para focalizarlo todo sobre la construcción sostenible de esos entornos. Esta sería un poco la lógica de todo el curso. Por supuesto que no se plantea que diseñar lo cognitivo, pero sí se plantea que lo cognitivo puede diseñar ese espacio público. El imaginario colectivo, la inteligencia colectiva, si nosotros estimulamos y facilitamos la creación de esa inteligencia colectiva, es la que precisamente puede llenar de significado ese espacio público que antes planteábamos si está o no está en equilibrio. Eh, Marina hace entonces una reflexión muy interesante sobre si todo lo físico condiciona lo cognitivo, que nos limitamos según diseñamos el espacio.
Eso es, en efecto. Yo sí, sí lo creo, sí creo, pero creo que nosotros nos limitamos en función del espacio y el espacio también está limitado en función de nuestras capacidades. Y hay una interrelación que a veces no es automática a la hora de entenderla, pero que yo creo que sí que es clave. Si nosotros nuestros espacios físicos los diseñamos, por ejemplo, capaces de estimular la creatividad o de estimular el encuentro o que sean espacios que emocionen, provocarán ese tipo de sensaciones que harán que cuando sigamos interviniendo en él se proyecte esa visión. Si por lo tanto, si sin embargo lo que de alguna forma queremos proyectar a través del espacio público es control, es otro tipo de cuestiones, también el espacio quedará impregnado de eso y finalmente lo que nos inspirará será eso. Bueno, estoy un poco, me he perdido porque el chat va a tope, lo cual me encanta. Voy a esperar un poquito, si os parece, a que Francesco me filtre un poco alguna pregunta. eh, para intentar seguir un poquito orden y intentar no dejarnos nada. Vale, con esa hablaría entonces de que se trataría de más de dar herramientas para el disfrute de lo público más que diseñarlo. Sí, realmente igual podría ser un poco eso el planteamiento. No tanto el dar herramientas para el disfrute, sino herramientas para que el proceso de diseño sea un proceso también para disfrutarlo. Es decir, que la implicación que decimos con ese espacio público precisamente surja desde eso, desde generar las capacidades de que los potenciales usuarios, por lo tanto aquellos que lo van a disfrutar, lo hayan diseñado. ¿Significa esto que va a ser una realidad ideal y que van a diseñar el espacio público ideal desde el principio? No, pero sí que van a generar una relación de afecto y de implicación con su entorno y aprenderán haciendo y acabaremos generando esos procesos que hablábamos vinculados a innovación social de do it yourself, es decir, hazlo tú mismo, hazlo con otros y al que añadíamos también en su momento aquella idea de hazlo hacia el impacto cero, ¿no? Pero se trataría un poco de eso. David Casacuberta, en la cita que poníamos en la clase anterior, hablaba de eso, ¿no? Cómo el artista deja de ser alguien que realiza la obra para pasar a ser un medium que facilita que otros realicen sus propias obras. Por ahí creo que iría un poco la cosa. Sí, es interesante también la aportación que hace Francesco respecto a un artículo que él escribió en su momento que planteaba que, bueno, él hablaba, Ren Koolhaas planteaba que la ciudad había sido naturalizada por un exceso de diseño. El diseño como medio de exclusión. En efecto, hasta cierto punto, pues, desde luego, el diseño nunca es neutral y nunca es gratuito. Y es interesante esa reflexión, vinculado también, a mí me sugiere, vinculado a esta idea que hacíamos entre la carencia y la saturación en su momento, que era un poco lo que queríamos, que era el paraguas que recogía todo el curso. La carencia en el espacio público sería una, es decir, la carencia más absoluta de cualquier elemento que lo dotara de carácter público, de carácter de ser un espacio, un solar absolutamente baldío o cualquier... la saturación iría en este sentido. Un exceso de diseño también genera exclusión. Y cuando el diseño, además de ser excesivo, está demasiado dirigido hacia una única función, excluye aún más. Como contraposición o complemento a lo que plantea Francisco que decía Rencolja, yo plantearía lo que decía James Jacobs, de que siempre hay que diseñar por lo menos para dos funciones y para dos funciones que sean básicas en el día a día. Porque si falla una, siempre quedará la siguiente. Si además somos capaces de diseñar colaborativamente o de plantear en esos diseños que esos espacios tengan 5 o 6 funciones, siempre serán funcionales. Cuando diseñamos con un único objetivo, con una única visión, corremos el riesgo de que ese centro comercial eh, que un día dejó de cumplir su función económica, ¿en qué lo reciclamos? Marina plantea que si podemos tender hacia un equilibrio, diseñar una parte y hacer otra adaptable.
Bueno, en realidad yo creo que es lo mismo, es parte, ahí ya estamos posicionándonos como diseñadores. Cuando decimos adaptable, que es proceso abierto donde la gente puede incorporar sus ideas, yo creo que yo lo haría todo en proceso abierto. Y esa parte de diseño sería precisamente donde nosotros incorporamos a ese conocimiento colectivo nuestro conocimiento técnico. Pero no lo imponemos, no decimos esto es así, tal. Hay una relación, hay un consenso en relación con la clase que también dábamos anteriormente. Hay que establecer un consenso. Nosotros tenemos un conocimiento técnico, es decir, conocemos las experiencias de lo que ha ocurrido en muchos otros sitios, pero eso hay que mezclarlo con el conocimiento del experto local, que es aquella persona que vive todos los días en esa calle. Bueno, no sé si esto te contesta o si estás o no estás de acuerdo, Marina, con lo que planteo. Muy interesante la reflexión que hace Francesco, ¿no? De si el espacio público como plataforma. Alguien diseña un ordenador, pero luego nosotros le damos uso. Y aquí, por ejemplo, yo traigo la metáfora también de las redes sociales, ¿no? Nosotros tenemos una plataforma, un blog, si un blog fuera nuestra plaza, y a esa le vamos añadiendo plugins y widgets y la vamos personalizando con herramientas que otra persona ha podido desarrollar en otro sitio, pero que nos sirve para la función que queremos y que a su vez nosotros, como conocemos ese código, lo reelaboramos y lo volvemos a compartir a la red para que en otro espacio alguien lo retome, etc, etc, etc. Eh, Sí, Francesco plantea igualmente que entender al arquitecto como un gestor y no como un artista creador. Me gusta más el planteamiento que hace David Casahuerta, más como un medio, como un facilitador, no tanto como un gestor. Parece la idea de gestor es como alguien que una vez diseñado simplemente tiene que acabar de gestionarlo. Para mí el arquitecto o el técnico, la persona que va a facilitar ese proceso, tiene que estar dentro, acompañando todo el proceso y dando soluciones cada vez que se bloquee o no se bloquee, ese tipo de cosas. No sería un gestor que parece la denominación como más fría de alguien que está fuera del proceso. Es alguien que tiene que estar inmerso en el proceso, pero deja de ser de tener el monopolio sobre la creación. Ahí sí que, en eso sí que lo comparto. Sonia plantea que en la educación social, con los diversos programas que se desarrollan, se plantea ese debate, el exceso de diseño, etiquetaje de las personas. Sí, en realidad yo creo que es un planteamiento que está súper, súper, súper candente y sobre todo porque no solo por un lado generamos exceso de diseño, sino que por otro lado las personas que van siendo, a las que les atribuimos la capacidad de diseñar, van siendo cada vez menos. Ese es el discurso de las clases creativas de Florida. Solo hay unas pequeñas personas en el mundo que son creativas, vamos a generar nuestras ciudades de forma que las atraigan, porque si esas personas vienen aquí nos ayudarán a diseñar nuestros entornos de manera que sean apetecibles. Bueno, yo planteo darle la vuelta completamente, es decir, generemos capacidades en las personas que viven allí para hacer esas ciudades Creative Commons. Hay uno de los artículos que hemos generado para esta experiencia y va en ese sentido. No sé si Francesco igual puede poner el enlace en la web. Pero, pero en efecto, el problema cuando entendemos un espacio o cuando entendemos esas lógicas solo desde el mercado siempre va a acabar generando exceso de diseño, porque necesitan estar reinventando constantemente lo mismo para poder seguir generando valor sobre ello. Bueno, me he perdido un poquito también. Malu plantea que más que adaptable sería diseñar espacios o condiciones para que provoquen algo en la gente. Bueno, a mí me gusta ese planteamiento de diseñar, pasar de este enfoque de diseñar las ciudades a la gente, que todavía sigue muy vigente y que en muchos casos hasta hace poco lo ha sido, a que pasáramos a una lógica de diseñar las ciudades, el diseño no con la gente, sino que sean diseñadas por la gente. ¿Y cuál es nuestro papel en eso? ¿Qué tipo de papel podemos tener nosotros en ayudar a que los espacios sean diseñados por las personas? Creo que es esa transición entre primero es, bueno, al principio era el diseño absolutamente cerrado, pasó de ser diseño eh, a las personas, para las personas, es decir, yo diseño algo a ese colectivo, diseño algo para ese colectivo, según vamos generando más sensibilidad, lo siguiente sería con ese colectivo, bueno, creo que hay que dar el paso a llegar a diseñar que sea ese colectivo el que lo diseñe
y nosotros ser el facilitador que lo permita. Marina pregunta que cómo se le plantea este nuevo papel al medidor a la administración. En realidad no sé si es tanto el empeñarse en convencer a la administración de que esto es así, o esperar a que la propia administración empiece a reaccionar, que ya ocurre. Cuando la administración te plantea por qué en mi ciudad la gente ha dejado de utilizar la calle, o por qué determinado espacio público ya no se utiliza, o por qué la participación ciudadana está cayendo como está cayendo en cierto descrédito. Creo que la respuesta tiene mucho que ver con esto. Sería devolverles a ellos la pelota. ¿En qué medida, qué papel le has dado tú a las personas en ese espacio público que has diseñado tú? ¿Qué papel le das a las personas en ese proceso de participación que diseñas tú? Entonces, en realidad, por supuesto, hay muchas administraciones que bueno, no querrán saber nada. Esto es una cuestión también lo que decimos de proceso abierto. Pero entiendo que cada vez más va a haber una sensibilidad, y ya existe una sensibilidad por parte de determinados entornos y determinadas instituciones por ir incorporando este tipo de planteamientos. Bueno, Ana plantea si la movilidad de la sociedad puede suponer una limitación o obstáculo a los procesos de participación colaborativos en la creación de espacios. Eh, bueno, tal y como lo entiendo, tu pregunta te refieres a la movilidad, es al hecho de que las comunidades locales no son tan estáticas o tan estables como eran antaño, es decir, la gente un año está aquí, al año siguiente en otro sitio, cada 15 días estoy de viaje y por lo tanto mi implicación con mi entorno local es más difícil. No sé si te refieres a eso. Si, bueno, no sé si vas por ahí, Ana, nos puedes... Sí, en efecto. Bueno, en realidad creo que precisamente esto que estamos hablando, de repente también la nueva oportunidad de generar redes virtuales está facilitando mucho acercar a las personas a los procesos. Es decir, no es necesario estar siempre en entorno físico. También mucho de los procesos los puedo hacer a través de entornos virtuales. No sé qué piensas, Ana. Bueno, mientras Ana me contesta, aprovecho para recordaros a todos que, que la próxima clase eh, la, será el próximo día 25 de abril, ¿de acuerdo? Paramos una semanita por la Semana Santa y retomaríamos con la última clase el 25 de abril. Según el esquema que ahora os planteo, esa próxima clase, reencontrando los límites, donde precisamente lo que vamos a hablar es de cómo intervenir sobre espacios físicos, con qué criterios para buscar o reencontrar esos límites de los que hablábamos antes o de los que, por ejemplo, hablaba Coljas o estábamos hablando, para no superar, para no saturar y para que los espacios urbanos, públicos, sociales sigan cumpliendo una función dinámica mientras se relacionan con una relación de respeto con su entorno, es decir, con el ecosistema que lo soporta. Importante recordar lo que decíamos, que la próxima semana, lunes 18, por tanto, no hay clase y la siguiente clase sería, eso sí, en el mismo sitio y en el mismo canal, será el lunes 25 de abril, ya la última clase de la Experience. Y retomo la pregunta que hacía Ana, que ella dice que a nivel práctico hay una importante dificultad de implicar a la gente porque finalmente, como van y vienen, no se sienten identificados con ningún entorno. Eh, esto es, en realidad creo que sí, que
este, este triángulo, capacidades, redes, entornos, eh, creo que nos puede ayudar y que hay mucho que indagar por ahí, pero creo que nos puede ayudar a encontrar esas nuevas identidades, porque a lo mejor también tenemos que profundizar un poco sobre el concepto de identidad y si mi identidad sigue siendo ese concepto antiguo de yo soy de un sitio y solo soy de ese, o empiezo a ser de muchos sitios, o empiezo a tener una identidad digital, por ejemplo, que incorporarle a cada uno de los sitios físicos a los que yo llego. Es decir, yo me puedo seguir construyendo mi identidad en función de donde esté o allá donde vaya, y a lo mejor de manera rápida es este concepto que decíamos de los widgets o de los plugins que podemos meter allá donde llegamos, porque lo que también llevamos con nosotros son nuestras capacidades. Quizá lo que podríamos es repensar ese concepto de identidad, o sea, cómo está evolucionando el concepto de identidad en una población con una movilidad, lo que tú estás planteando, absolutamente frenética. No tengo quizá una respuesta cerrada ni una certeza de cómo se están reconstituyendo esas identidades, pero sí que creo que algo por ahí se está moviendo. No sé qué opinas tú, Ana. Esa idea que plantea Anne, muy interesante, de que precisamente las identidades son nómadas. Efectivamente, son nómadas, son líquidas de planteamientos de Zygmunt Bauman. Muy interesante también el tema de las identidades. Y incluso, no sé si a vosotros os ocurre, yo hay lugares de los que me siento y a lo mejor nunca he estado allí. Es decir, hay proyectos que yo solo he seguido de forma virtual y de los que de alguna forma un poco me siento. Y os pongo un ejemplo, es el caso del One Thousand Square de que está trabajando ecosistema urbano. Yo nunca he estado en esa ciudad de Noruega, pero sin embargo quiero estar allí, quiero conocer, quiero saber lo que pasa, soy parte de aquella realidad. Eso está dentro de esta lógica de las identidades nómadas y de las identidades líquidas que hablamos. Bueno, es muy interesante el planteamiento que hace Francesco de que la identidad se transforma y tiene una estructura en red. Para mí la identidad, así como la experiencia, tiene una estructura en red, pero también funcionan un poco con la estructura de, no sé si conocéis los números de Fibonacci, y es que se van sumando uno al anterior de forma ni siquiera exponencial, es incluso más. eh, es decir, tienen algo de espiral también. Por un lado, se conectan en red, pero para mí tienen una estructura espiral que tiende también hacia el infinito. Marina plantea que ella en realidad no cree en la identidad, sino tanto que las personas se implican según, o que la implicación se genera según nos vamos dando cuenta eh, de cómo nos va limitando nuestro entorno. No entiendo exactamente, Marina, a qué te refieres. Espero un poco a que Francesco retome el chat y seguimos ahora. Eh, vale, Marina ha hablado de la identidad como pertenencia. Bueno, la identidad como pertenencia es lo que sí que está en franca, vamos, en cuestión completamente, eh, vinculada a esa idea también de, por ejemplo, de los Creative Commons, ¿no? Es decir, el sentirme
parte de algo. Para mí tiene mucho que ver con lo que decíamos de si incluimos o no incluimos a las personas en los procesos y a partir de ahí las personas se puedan sentir identificados, implicados, corresponsables y por lo tanto aquel planteamiento que hacíamos de nosotros abrimos el proceso, una persona a través de su creatividad puede entrar. Cuando una persona es creativa acaba siendo más crítica y se acaba implicando más. Yo creo que por ahí para mí es una de las claves respecto de las nuevas identidades, ¿no? De lo que se está generando. Contraposición a esas otras identidades estancas que de alguna manera, no sé si habéis tenido alguna vez ese planteamiento que se dice siempre que los últimos conversos son los más virulentos, o esa idea de cuando un inmigrante llega a una gran ciudad, por ejemplo, lo primero que hace es comprarse la gorra de su equipo de fútbol o de su equipo de béisbol, precisamente para incorporarse a ese imaginario, a esa identidad aunque posiblemente no comparta con esa realidad en ese momento nada más allá que esa gorra, ¿no? Bueno, todo esto está creo, como decía, no sé si era Anne, creo que era Anne, es todo bastante líquido. Bueno, simplemente para cerrar un poco lo que se está planteando a través del chat, creo que es importante. El Experience Kit se va a actualizar con la última incorporación de este documento que de todas formas a todos los participantes en la Experience os vamos a enviar a vuestro correo electrónico y nada, simplemente para que estéis atentos a ellos. Yo por mi parte nada más, son ya las 7 y casi 3 minutos y vamos a cortar. Os animo a que sigamos con estas reflexiones y las volquemos todos, tanto los participantes de la Experience como los participantes de las sesiones en abierto a través del blog. Os agradezco muchísimo el que hayáis querido compartir con nosotros esta sesión y realmente es un grato placer ver cómo el chat ha funcionado súper dinámico y cómo cada vez el chat va siendo una experiencia más enriquecedora para todos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima clase. Os recuerdo el lunes 25 de abril a la misma hora en el mismo canal. Un abrazo.